Fue una tragedia. Un choque psicológicamente fue muy bestia. Desbordó a todo el mundo. A veces, cuando hablando de Viescas, se me pone la carne de gallina todavía. Estábamos preparando el especial de San Lorenzo, que habíamos quedado con ellos en hacer una foto de grupo, y cuando volvía yo al periódico se iban hacia Viescas. Pues en una tarde muy tranquila de agosto, estábamos casi sin trabajo y nos íbamos a ir ya. Y llamó Jesús Frago y me dice, Luis, no te vayas, que debe estar pasando algo por el Pirineo. Coge el equipo que Pachica y tú os subís para arriba. Pachica García Inda, que trabajaba en Sucesos y además era mi esposa, sigue siéndolo. Y ya por la tarde ya dijo Mariano, el jefe de redacción, dice, parece que tenemos una tormenta, que está pasando algo en Viescas, ¿no? Algo malo. Entonces yo le pregunté, ¿hay muertos? Dice, por lo menos 3 o 4 hay. Nos subimos los dos para arriba, tal como subíamos sin saber a qué íbamos viendo ambulancias, ambulancias y ambulancias. Claro, las redes sociales en aquellos tiempos ni existían, y móviles había 4. Con el móvil que había en la redacción, que te llevabas cuando había algún acto gordo, íbamos llamando, oye, que esto debe ser gordo, que no hacen nada más que bajar ambulancias. Fuimos al hospital, que se estaba incorporando todo el mundo porque bajaban ambulancias con heridos y demás, y al día siguiente ya nos tocó subir para arriba. La llegada al camping era desoladora, porque además, después de todo lo que habías oído y ya visto en las primeras fotos de la edición del periódico, llegar sobre las 7 de la mañana con un sol, un día precioso, espectacular, de verano, de agosto, y a 1 kilómetro del camping empezar a ver ya una roulotte, un coche, otra roulotte por ahí, algunas tiendas de campaña por los árboles. Y dices, madre mía, lo que me voy a encontrar ahí. Y fue llegar y gente deambulando por el camping, buscando sus cosas, buscando dónde estaba su tienda, buscando dónde estaba su coche, buscando dónde estaba su roulotte. Los únicos que pudieron estar a salvo fueron los que se quedaron en la caseta de obra de los baños. Y esos fueron los que mejor parados salieron. Pero vamos, era algo dantesco, que diría aquel. Y además eso, dentro del ambiente ese de un día precioso. Era de noche, se estaban rescatando personas sin ningún tipo de luz. La riada cortó completamente las comunicaciones, entonces los heridos y los cadáveres que se iban encontrando se iban evacuando hacia Viescas. Se improvisó una morgue en las antiguas escuelas de Square, pero cuando se vio que se iba a desbordar, porque el número de fallecidos era muy elevado, entonces se pensó que no había equipos en la zona capaces de responder a algo de esa dimensión, y ya se pensó que en habilitar el Palacio de Hielo de Jaca para llevar a las víctimas mortales. Se los había arrastrado la riada, la mayoría venían semidesnudos porque les había arrancado la ropa a la fuerza del agua, venían solamente cubiertos con el forro de la Guardia Civil, el Guardia Civil con niños en brazos, en el otro lado estaba también, allí en Escuela estaba el depósito de cadáveres, entonces ahí es lo que pudimos hacer esa primera noche. Me tocó también estar en la pista de hielo de Jaca, que fue muy duro porque claro, cada poco rato pues salía un coche fúnebre con un ataúd, porque habían identificado a una persona y se la llevaban. De las 87 víctimas, 27 eran niños, 56 mujeres, que eran las personas que a lo mejor tenían menos fuerza para agarrarse a una rama, que eso es lo que salvó a muchos. Los que se pudieron se agarraron a una rama, hubo gente que pudo llegar al edificio del camping para ponerse a salvo. Y para que os hagáis una idea de la dimensión de esta catástrofe y sobre todo las consecuencias humanas, hasta un año después no se pudo rescatar el último cuerpo. Es que hubo historias muy duras porque fallecieron familias enteras en el camping, claro, estaban de vacaciones. Y los que se llevaron la peor parte fueron los niños. Fue un cambio radical. Pasamos de vivir con mi familia a vivir con una familia nueva, cambio de colegio, cambio de vivienda, dos vidas diferentes, antes y después. Sergio Murillo, que tenía 16 años y perdió a sus padres y a sus 2 hermanos pequeños,
Él sobrevivió, se agarró a una rama, alguien lo rescató, no sabe muy bien quién, lo llevaron al hospital, al día siguiente alguien le tuvo que decir que su familia se había muerto, y este chico se conjuró para que no se olvidara esto, y ha sido siempre la persona que ha concedido entrevistas, por muy duro que le resultase, que llegó incluso hasta el Tribunal de Estrasburgo para que se reconociese que la administración había fallado, que algo se hizo mal, para que en un cono de deyección de un barranco hubiera un alojamiento con 600 campistas. Me gustaría que se hubieran aprendido dos lecciones. Una es que la naturaleza tiene sus reglas, que hay que entenderlas y hay que adaptarlas a la sociedad, legislando conforme a eso. Y la segunda es que las autoridades tienen una responsabilidad, que no pueden hacer y deshacer a su gusto, que tienen un puesto de privilegio en la administración, pero que ese puesto conlleva una responsabilidad importante. Recuerdo el caso de un chico, Oriol Espinosa, un chico catalán, que al cabo de bastantes años volvió al camping y se encontró una zona totalmente degradada, donde había un edificio lleno de pintadas, donde nada recordaba a las víctimas, y entonces le escribió una carta al alcalde de Biescas pidiendo que por favor que hiciesen un espacio digno en memoria de las víctimas y recordando lo que allí había ocurrido. Y entonces sí, en el 20 aniversario se hizo un acto. Estuve cuando hicieron el memorial en el camping, estaba de vacaciones y dije, mira, que me da igual, que me llevo el equipo y iré yo. Y así cierro un círculo. Ahora allí hay un parque en memoria de la tragedia, con monolito, donde figuran los nombres por orden alfabético de las 87 víctimas. Que para nosotros fue un punto de inflexión, o sea, claro, no todo vale, ¿no? Quiero decir, hasta qué punto te lanzas o respetas el dolor. No había ningún tipo de limitación. Básicamente el menor problema que había ahí éramos los periodistas y los fotógrafos. Entonces teníamos libre circulación. Pero claro, llega un momento en que tú te tienes que poner los límites, ¿no? Que tú mismo te tienes que plantear qué es lo que está bien, hasta dónde puedo llegar. Y recuerdo como un detalle muy desagradable que había, pues eso, turismo de desgracias, ¿no? Gente allí grabando, mirando, y claro, estábamos todos estomagados. Ahí pues todos los compañeros muy mal. Esas fotografías que se publicaron entonces, rescatando los cadáveres ahí en directo, esas ahora mismo no se publicarían. Tanto aquí como en otras coberturas que he hecho, el intentar siempre huir del morbo, porque siempre tuve en la cabeza el tema de, imagínate que lo ven sus padres. Entonces intenté siempre huir del morbo salvaje. A ver, la foto, si no recuerdo mal, que salió en primeras 6 columnas, estaba intentando desenterrar un cadáver y se me ocurrió hacer un primer plano. O sea, la foto era la contextualización de lo que estaba sucediendo ahí. El cadáver, es que lo estaban sacando con excavadora, porque claro, con mucho cuidado, porque estaba totalmente enronado, estaba pues hasta mitad enronado, estaba cubierto. Por lo menos nunca fui a buscar la foto esa del detalle escabroso, el detalle macabro. Había que documentar lo que había ahí, sencillamente, la gente, lo que estaba pasando. En cada aniversario, cuando en el telediario veía las imágenes que recordaban la tragedia, tenía que apagar la tele porque es que se te ponían los pelos de punta. Sí, estabas haciendo los danzantes y a la media hora estabas allí en el fango con Guardia Civil, con Cruz Roja, pues eso, rescatando, bueno, los cadáveres ya quedaban pocos y tal, pues, o en la pista de hielo, que era donde estaba la morgue, que era donde estaba el depósito, pues con identificaciones y familiares y demás. Con la Dana lo que me pasó es principalmente dos cosas. La primera, que me removió todos los recuerdos
de Biescas porque había muchas similitudes, la inundación, el agua, el barro, las víctimas. Me revolvió otra vez más por la pena o la rabia de que nuestro caso, de que Biescas no haya servido para evitar que esto vuelva a repetirse. Se me grabó a fuego y no creo que lo pueda evitar. Y una cosa que a mí me llamó mucho, un compañero fornido ya en la profesión, estábamos ahí esperando que llegaran los Reyes y es que se puso a llorar como una magdalena. Y pues, de la intensidad de todo lo que había visto. Y mira, y me emociono yo ahora. Me sigo emocionando.